En esta ocasión vamos a abordar las palabras clave dentro de la construcción de documentos y artículos científicos y académicos. Podemos definir las palabras clave como descriptores o identificadores. ¿Qué quiere decir esto? Que son palabras cuidadosamente escogidas y articuladas entre sí para representar unidades conceptuales del contenido de dicho documento. Esto quiere decir que a partir de esas palabras identificadas, un lector promedio puede abstraer el contenido de todo el documento que se pretende abordar. Estas unidades conceptuales no deben ser utilizadas en exceso, deben tener una combinación precisa de entre 4 a 6 palabras, ni muy pocas porque los descriptores se tornarían muy genéricos, ni muchas porque se volvería muy extenso el componente de las palabras clave. Tampoco hay que escoger palabras clave absolutamente genéricas como las que estamos viendo en pantalla. Si yo hago una rápida asociación de estos tres términos, sistema, centro y competencia, podríamos asociar esto rápidamente como al área de ingeniería de sistemas, seguramente. El término es aplicable a muchos campos. Este de centro, por ejemplo, tendría muchas connotaciones, desde una connotación geométrica, que es la parte central de una figura, hasta connotaciones sociales quizá o de otro tipo. Mientras que competencias podría hacer alusión, por ejemplo, al área deportiva. Pero ¿qué pasa cuando estas palabras clave están contextualizadas? Ya no hablamos de sistema, sino sistema inteligente, de centro de conciliación y de formación por competencias. Fíjense que en este momento estos ya se tornan como unidades conceptuales que tienen una connotación propia y se pueden asociar mucho más a un área específica del estudio. Por ejemplo, sistema inteligente ya podemos asociarla al área de sistemas, de robótica o afines. Cuando hablamos de un centro de conciliación ya pondríamos en contexto el área de derecho. En cambio, cuando hablamos de formación por competencias, ya no estamos hablando, como lo suponíamos en el primer momento, de un contexto deportivo, sino que ya estamos hablando de unos elementos de la formación o de la educación. En ese sentido, las palabras clave deben responder a la lógica del argot disciplinar. Entonces, ¿qué ocurre cuando tomamos nuevamente el ejemplo de la palabra centro? No es lo mismo hablar de centro de gravedad, o de la composición centro más gravedad, que vienen siendo dos palabras. Si atendemos la lógica que venimos empleando, entre estos tres elementos el que adopta un significado propio y definido es el centro de gravedad. Entonces ya estaríamos refiriéndonos a una medida o a un concepto de la física. En otro ejemplo, sistemas de información. Por otra parte, sistemas más información como palabras independientes. Y finalmente sistemas como una palabra absolutamente genérica. Podríamos decir que la que recoge un concepto de unidad es esta, sistemas de información, porque ya estaríamos contextualizando elementos de informática o de información o de bases de datos que se encuentran sistematizados. Lo mismo ocurre con los acrónimos o con otras palabras como marketing en este caso, que se constituyen como extranjerismos. En el primer caso, aunque hablar de la Organización del Tratado Atlántico Norte y de la OTAN significa lo mismo, en el argot especializado se emplea mucho más el acrónimo, pues la simple mención a la OTAN ya hace referencia a la organización de la que acabamos de hablar. Lo mismo ocurre con estos términos marketing, pymes, omni, láser y software. El primero y el último son extranjerismos que prácticamente ya fueron absorbidos por el español, mientras que pymes, omni y láser son acrónimos que, como ya lo sabemos, también fueron palabras que se adoptaron por el idioma. En este caso, en vez de incluir sus significados literales, como en este caso mercadeo, pequeñas y medianas empresas, objeto volador no identificado, etcétera, como están representadas acá, es lo mismo que incluir los acrónimos adoptados y los extranjerismos ya formalizados en el español para que queden como palabras clave plenamente reconocidas, adoptadas y mucho más digeribles. Entonces, para concluir, las palabras clave deben incluir una secuencia del objeto de estudio, la metodología o el contexto. Si vemos esta definición, podemos entender que se parece mucho a la del título, con una diferencia. El título del documento científico es un elemento visual con el cual se encuentra el lector y debido a su configuración y coherencia,
podría inducirnos a que leyéramos el documento en su totalidad, mientras que los descriptores como tal son herramientas mucho más orientadas a los buscadores, a las herramientas tecnológicas, que son en últimas las que van a filtrar la información y nos van a hacer una relación de documentos de interés según esa calidad de escogencia y de articulación de palabras clave. Para entender un poco más, desarrollaremos este último ejercicio en el que hablamos de sistemas TIC y bases de datos. Hasta acá podríamos pensar que el documento hace relación al área de ingeniería de sistemas. Ahora, ¿qué ocurre si le anexamos otras dos palabras clave? En este caso, gobierno en línea y trámites ciudadanos. En este momento, estas tecnologías ya se están trasladando a los temas de gestión de gobierno en línea para aprovechamiento de los trámites que realizamos los ciudadanos, y si queremos ser más precisos, ponemos integración ciudadana y un país, en este caso Colombia. O sea que en conjunto este documento nos está hablando de la siguiente forma. Al pasarlo a un buscador ya nos empieza a filtrar documentos relacionados, en este caso, con sistemas de información o cadenas de trámites, como lo vemos acá, la carpeta ciudadana, que es un servicio del gobierno nacional colombiano para descentralizar muchos procesos que el ciudadano puede realizar online, proyecto de servicios digitales básicos, gobierno en línea precisamente, que era lo que estábamos analizando hace un momento, administración electrónica en Colombia y gobierno, por supuesto, y una cantidad de documentos que la procedencia y profundidad muy seguramente estarán a la altura de esa escogencia de palabras claves que acabamos de hacer. Y por otra parte, el ejemplo en el que no encontramos coherencia entre las palabras clave. Esto lo vamos a llevar directamente al buscador. Lo vamos a referenciar como temas económicos y temas de vehículos y repuestos. Si desarrollamos el primer ejercicio con los términos alusivos al crecimiento económico, vamos a darnos cuenta cómo los documentos filtrados van a tener una coherencia entre sí. Y también vamos a ver que las fuentes de las cuales proceden seguramente van a ser institucionales o científicas, pero en general esta buena articulación terminológica nos va a producir documentos robustos. Por ejemplo, tabla de contenidos, cuadros y gráficos estadísticos del Banco de la República de Colombia respecto a esos temas económicos. Cuentas trimestrales Colombia Producto Interno Bruto del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, igual que este documento del DANE. Pero fíjense que al no haber definido aquí el país, al no haber escrito Colombia, pues el filtro va mucho más allá y nos empieza a traer documentos similares de otros países, en este caso Vietnam, Burundi, Japón, Costa Rica, etc. Si quisiéramos precisar un poco más el contexto de análisis que vamos a hacer, bastaría con poner aquí el país, en este caso Colombia. Pero si nos vamos al ejemplo inadecuado, vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar que estas palabras tan genéricas, agente, año, repuesto, ciudad, vehículos, saldos y venta, nos van a generar una heterogeneidad de documentos, entre otras cosas con, digamos que credibilidad dudable algunos de ellos, y con enfoques muy diferentes. Por ejemplo, aquí está la cartilla del Instituto Colombiano Agropecuario, después se habla de ventas de coche en el extranjero, después de telemercadeo, de flujo de caja, etcétera. Aquí hay otro documento en el que podríamos decir que se habla de compraventa de accesorios y vehículos. Aquí están detalladas las palabras años, venta y partes de la Superintendencia de Industria, y aquí incluso se habla de retención de la fuente. Si los miramos en su conjunto, parecieran ser documentos que no tienen una línea común. Por consiguiente, estas palabras clave no nos están ayudando en demasía para poder perfilar un tema, para poder definirlo y para poder, en nuestro caso, obtener documentos para apoyar una investigación. De igual forma, las palabras clave deben estar expresadas en el o los idiomas en los cuales será publicada la revista. Por ejemplo, si se trata de una revista o de un campo disciplinar cuyo mayor desarrollo está realizado en revistas alemanas, por ejemplo, pues muy seguramente el idioma final del documento será ese, y las palabras clave deberán ir, en nuestro caso, en el idioma de origen, que es el español, y por supuesto en el idioma destinatario, que es en el que se va a publicar el artículo. Aquí podemos ver los 4 idiomas en los que más se publica: en inglés,
en portugués, en francés y en alemán, sin descartar que las revistas y las publicaciones europeas y norteamericanas también realizan un número importante de publicaciones en otros idiomas, especialmente en ruso y en idiomas orientales como el chino y el indio. El último componente del estudio de las palabras clave son los tesauros. ¿Qué son los tesauros? Son diccionarios disciplinares de agremiaciones o sociedades científicas que se han encargado de acopiar aquellas palabras reconocidas por el campo disciplinar para su buen uso, para su relación directa en los documentos, para no generar ambigüedades y para que la construcción de palabras clave sea mucho más precisa y permita mejores búsquedas de los motores electrónicos. En este caso ponemos un ejemplo muy sencillo. La nominación computador o computador portátil, si nos referimos al de escritorio, al de mesa, adopta estas nominaciones dependiendo del país: computador, ordenador, PC, computadora u ordenador personal. Si nos vamos al portátil, entonces en algunos países se llamará de esa manera, en otros le dirán laptop, computadora portátil u ordenador portable. Se trata con los tesauros de identificar cuáles son las palabras que el campo disciplinar, por ejemplo, en este caso la ingeniería de sistemas, adopta para que se haga mención a ese elemento, que en este caso es la computadora portátil o el computador de escritorio. Aquí quedan algunos ejemplos como los tesauros de la UNESCO, lo voy a abrir un momento. El tesauro es una herramienta buscadora que me permite, por listado o por filtros de búsqueda, ubicar términos que en algún momento pueden llegar a ser dudosos, términos que debo aclarar antes de escribir un documento científico, para confirmar que me estoy dirigiendo de manera clara a cualquier lector del mismo, del documento. Por ejemplo, este tesauro de la UNESCO tiene un listado de palabras que son perfectamente utilizables en cualquier documento. En este caso, la UNESCO se ocupa de temas educativos, de temas sociales. Entonces, por ejemplo, administración financiera. La palabra está completamente desarrollada en cuanto a sus parámetros de uso, los idiomas en los que está disponible, y vamos a ver que estos listados nos permiten escoger alfabéticamente las palabras que están aceptadas en la disciplina y que no son palabras propias ni regionales ni de uso particular en algunos grupos académicos, sino que son palabras que al utilizarlas como descriptores van a ser entendidas de igual manera en cualquier contexto, tanto geográfico como disciplinar. Entonces, con esto podemos definir que los tesauros no son más que buscadores especializados de palabras clave, y casualmente este buscador Bartok es un buscador de bases de datos de tesauros que también podemos utilizarlo para apoyar nuestra búsqueda, nuestra investigación académica, haciendo consultas directamente por área de interés, por ejemplo, medicina, como lo estoy haciendo en este momento. Entonces, el resultado precisamente es la aproximación a los términos que estoy generando en el buscador, en este caso, tesauro de plantas medicinales, diccionario enciclopédico de medicina, etcétera. Vamos a abrir uno cualquiera. Incluso aquí salen en varios idiomas, ¿no? Como lo estamos viendo. Hay algunos en italiano en este caso. Este diccionario enciclopédico de medicina, como lo estamos viendo acá, pues nos está hablando de que es de acceso libre, de que está en formato online y que está disponible en estos idiomas. Ahora, finalmente, vamos a ver las palabras clave en contravía. Cuando se emplean palabras clave adecuadas, los filtros en las bases de datos, y en este caso el Google Académico o el Google Scholar, que es uno de los mayores buscadores de documentos científicos, pues nos permiten hacer aproximaciones mucho más asertivas a los documentos de interés. En este caso haré un pequeño ejemplo, que es introducir palabras clave combinadas para ver qué resultado nos da. Para nuestro ejemplo vamos a poner educación superior, formación por competencias. Vamos a identificar países o grupos de países, en este caso Latinoamérica, y vamos a poner carreras de la salud. Veamos qué resultado nos arroja.
Si en este momento vemos los documentos filtrados, veremos que todos ellos, desarrollo de competencias para la gestión docente en educación médica, el internado médico y las competencias clínicas, la educación superior latinoamericana, etcétera, los documentos apuntan en la misma vía en que hicimos la consulta. Y si nos damos cuenta, son documentos que están vinculados con instituciones académicas o con organizaciones mundiales especializadas en la materia. Y con esto terminamos la entrega de las palabras clave, esperando que haya sido de su entendimiento y completo provecho. Y recuerden que pueden contactarnos en cualquier momento para dudas y aclaraciones con los datos que dejamos al final de nuestra presentación.